Acá nos colocan cómo se puede hacer para lograr el nivel de sintonía deseado. Son muchas las trabas a enfrentar. Las fuerzas involutivas interrumpen seguido esos momentos de búsqueda. ¿Cómo se puede hacer para lograr el nivel de sintonía deseado? Objetivamente ninguno de nosotros sabe cuál es ese nivel de sintonía que tenemos que llegar a alcanzar, porque ¿quién sabe cuál es ese nivel? Nosotros tenemos unas herramientas muy imprecisas para reconocer las necesidades. Entonces, si una persona habla del nivel de sintonía deseado, tal vez ella tiene un ideal respecto a lo que tiene que ser un nivel de sintonía que no corresponda con su verdadero potencial. O alcanza ese nivel de sintonía, pero tiene expectativas en relación a lo que ocurriría con su conciencia cuando el supuesto nivel de sintonía es alcanzado. Entonces, lo primero que un ser tendría que tener es la claridad, la disposición de tener claro que él no sabe nunca cuál va a ser ese nivel de sintonía. ¿Qué va a alcanzar una vez que él intente entrar en sintonía? ¿Qué podría ocurrir en nuestra conciencia una vez que intento entrar en sintonía? Lo que nosotros sugerimos generalmente cuando este tema se presenta es que el ser incondicionalmente busque silenciarse, alinearse, elevar su conciencia, permanecer disponible para la vida interna, pero que suelte cualquier tipo de expectativa, de preconcepto, de prejuicio que él pueda tener respecto a lo que va a ocurrir. Porque de ese modo, si un ser está en búsqueda de sintonía y alineación, y no aconteciera lo que le está esperando, él podría pensar que abortó toda posibilidad de sintonía, porque no se fueron dando aquello que era producto de sus expectativas, podríamos decir de sus ilusiones, de sus fantasías. Entonces, esto del nivel de sintonía deseado, uno tiene que entregarse a la búsqueda incondicional de alineación y sintonía, entregarse a eso, entregarse, sin saber cuál es el límite de lo que va a ocurrir. Porque si uno pone un límite previamente, ya está estropeando toda relación con la vida interna. Y después dice, son muchas las trabas a enfrentar. Las fuerzas involutivas interrumpen seguido esos momentos de búsqueda. Nosotros queremos, en este proceso espiritual que a veces no podemos percibir adecuadamente, queremos un estado ideal para que se ejecuten las cosas. Y eso es un riesgo. ¿Cuál es el estado ideal? Para buscar aquietarse, para buscar silencio, para buscar entrar en sintonía, para poder estar esclarecido. ¿Cuál es el estado ideal? El estado ideal es esto que decíamos antes, la capacidad que tuviera mi conciencia de mantenerse entregada a la vida interna, a la esencia espiritual. Las fuerzas involutivas, el único trabajo que conocen es ese. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Que no hagan su trabajo? Nosotros en estas charlas muchas veces dijimos, si en este planeta los seres que estamos encarnados tuviéramos la virtud, dicho simbólicamente, que las fuerzas involutivas sostienen en su trabajo, en su tarea, porque ellas hacen su tarea, no vamos a esperar que las fuerzas involutivas un día digan, bueno, hoy en vez de interferir lo vamos a ayudar. Vamos a ver que entre en sintonía, vamos a permitir que se sienta en armonía, en equilibrio, que pueda trabajar libremente a favor de la vida planetaria. Hoy vamos a tomarnos franco, un día sabático. Eso no existe. Las fuerzas involutivas tienen una persistencia, una perseverancia, una capacidad de estabilidad en lo que les corresponde hacer en el marco del aprendizaje kármico, que ojalá lo tuviéramos todos nosotros continuamente. Entonces, la situación ideal es un producto, esperar una situación ideal, es el producto de inmadurez de nuestra parte. Que preferimos decir, no pude porque las fuerzas involutivas me interrumpieron, no pude porque las fuerzas involutivas no me dejaron, no pude porque no entré en alineación y en sintonía, porque en cuanto me mantengo ofrecido incondicionalmente a la esencia interna, la esencia interna es mucho más rápida en responder que las fuerzas involutivas en interferir. ¿O pueden competir las fuerzas involutivas con la luz? No pueden. Cuando aparentemente las fuerzas involutivas pueden más que la luz, es que nosotros nos estamos guardando un vuelto, no estamos colocando todo lo que hay que colocar para entregarnos una relación más profunda, estable, elevada con la luz.
Nosotros somos los artífices de permitir que existan fisuras en el campo de nuestra conciencia para que estas fuerzas hagan su trabajo de modo efectivo. ¿Cuál es su trabajo? Interferirnos. ¿Interferirnos para qué? Para que nosotros, al ser interferidos, podamos trabajar en sentido contrario a esa inestabilidad que nos permite ser víctimas de esa interferencia, destinatarios de esa interferencia. Entonces, cada vez que las fuerzas involutivas, las fuerzas disuasivas logran interferirnos, nos están mostrando claramente, nos están haciendo un servicio, nos dicen, mire, ahí usted tiene una gotera, ahí tiene un agujero así grande, ¿entiende? Ahí usted tiene que emparchar esa actitud, tiene que hacer algo con eso, porque si no siempre va a ser interferido. Entonces las fuerzas disuasivas son la herramienta ideal para mostrarnos, si tenemos la humildad de aceptarlo, dónde tenemos que fortificar, fortalecer, dónde tenemos que colocar más armonía, dónde tenemos que colocar más equilibrio, más entrega, más renuncia, más desapego, más aspiración, más vocación interna, dónde tenemos que aprender a entender qué es esto de vivir en la fe profundamente, porque si no aprendemos a vivir en la fe, el trabajo de las fuerzas disuasivas cada vez va a ser más efectivo en nosotros, porque las situaciones ideales van a ser para nuestra conciencia posibilidades cada vez más lejanas. En este planeta, las posibilidades de que las situaciones sean ideales en base a las expectativas que tienen los seres encarnados en la superficie planetaria cada vez van a ser mínimas. En un planeta donde la capa psíquica, tanto en su contraparte mental como emocional o astral, va acumulando poder, porque tiene un poder inmenso sobre lo que ocurre en la superficie del planeta, ¿cómo podemos ser tan ingenuos de seguir esperando situaciones ideales? Esas situaciones van a estar cada vez más ausentes. Entonces, en aras de lo que la jerarquía ofrece a la conciencia, nosotros en vez de buscar situaciones ideales, tenemos que llegar a un grado genuino de entrega y de búsqueda de sintonía y alineación que correspondan ya a nuestro proceso evolutivo. La mayoría de los seres que están despiertos internamente, pero que no logran entrar en sintonía con esa conciencia interna despierta, es porque no colocan todo su potencial para efectivizar ese proceso de comunión. Se restan a sí mismos esa posibilidad. ¿Qué es lo más importante dentro de nuestro proceso evolutivo? La capacidad de transformarnos. Es fundamental. Y hay unas cuantas cosas más, no vamos a evaluarlas, cada uno tendrá que tener la capacidad de ver qué cosa puede ser importante en qué etapa o en qué ciclo, en cada momento. Pero siempre tiene que estar presente la capacidad de transformación. Si el ser no tiene la capacidad de transformarse, no tiene realmente una intención de transformarse y la capacidad de sostener la transformación, entonces su proceso evolutivo va a responder mucho a este patrón natural tan lento que las fuerzas de la personalidad siguen cuando no pueden adherir a la fuente interna de vida. La personalidad responde, si está en disociación con la vida interna, la personalidad responde mucho a los ciclos naturales, que son lentos, porque los ciclos naturales tienen esa condición de ser lentos. ¿Por qué? Porque la forma de aprender, la forma de nutrirse, la forma de recabar conocimiento y de aplicarlo, precisamente está limitado por esto que conocemos como leyes naturales. Entonces, un ser tiene que aprender a transformarse y básicamente parte de la transformación es dejar de depender para sus movimientos de conciencia psicofísicos, para que su conciencia psicofísica empiece a experimentar otra cosa, dejar de depender de las fuerzas meramente naturales con las que el ser está tan identificado si todavía no entró en sintonía interior, y aprender a entablar un vínculo supranatural, con su supranaturaleza y la supranaturaleza de la vida planetaria, del sistema todo y del cosmos todo. Entonces, si entablamos un vínculo supranatural, estamos ahí experimentando una de las más importantes transformaciones, que es dejar de funcionar en dependencia con las fuerzas naturales y nos abrimos a esta sintonía y empezar a ser de algún modo depositarios de los estímulos internos, que son, dicho de otro modo, las energías supranaturales, las leyes internas, ocultas, pasivas, supranaturales. Entonces, tratar de estar atentos para ir dejando esto
que durante tantas encarnaciones toda la humanidad en su conjunto y la mayoría de los individuos que la componen vino ejecutando, que fue corresponder continuamente a los juegos de fuerza de la materia, lo que quiere decir estar un poco preso de las condiciones naturales de vida y abrirnos a nuestra supranaturaleza. Si logramos eso y nos sostenemos en esta intención de transformarnos, el proceso evolutivo se torna más cercano al pulso, al ritmo que nuestra voluntad interior, anímica, espiritual, tiene previsto para nosotros. Porque si no, cada vez la brecha es más grande. Nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia monádica, nuestra conciencia divina, no tiene ningún impedimento para pulsar acorde a los estímulos cósmicos que recibe, esos núcleos de conciencia. Pero nosotros tenemos un gran impedimento para responder en sintonía a eso. ¿Qué piensa de los viajes astrales? ¿Qué piensa de los viajes astrales conscientes? Esta pregunta vino, yo creo que tercera o cuarta semanas. La traíamos, decíamos, va a quedar ahí un rato. Esta vez le tocó. ¿Qué piensa de los viajes astrales conscientes? Y los viajes astrales son una experiencia evolutiva, como lidiar con cualquier otro tipo de condición en el campo de la conciencia planetaria, porque el campo astral es uno de los campos de la vida planetaria, es uno de los campos del físico cósmico, donde nosotros estamos haciendo experiencias evolutivas. El problema de los viajes astrales es cuando un ser busca forzar esa experiencia y no cuando la tiene espontáneamente, sin haberla buscado. Porque cualquier desplazamiento de la conciencia y las experiencias que resultan de esos desplazamientos, si no fueron forzadas, responden a las necesidades evolutivas. Y mientras que hay seres que ya a esta altura de la situación de la transición planetaria no tendrían ni deberían transitar viajes astrales, podría ser que algún ser lo necesite. Los viajes astrales fueron muy utilizados en términos de instrucción por la energía y por la jerarquía, para permitir a la conciencia humana que comprendiera que más allá del plano concreto, el plano material concreto, la vida seguía. Porque durante muchísimo tiempo, sobre todo en Occidente, principalmente en Occidente, esto de creer solamente que la verdad era materia concreta y que la materia concreta era la única verdad, estaba muy instalado. Entonces, esto de los viajes astrales, que fundamentalmente empezó a darse a conocer desde las disciplinas filosóficas y religiosas orientales y después fue en una espiral abarcando el resto del planeta, sirvió para que la humanidad emparejara para arriba, de algún modo, en la medida posible, esta comprensión de que por encima de la vida concreta existe también otro tipo de procesos ofrecidos para la conciencia y que la vida no se limita a lo concreto, sino que existe una vida, un patrón emocional o astral, así como un patrón mental, que conforma parte del campo tridimensional donde hacemos nuestro aprendizaje básico en términos kármicos. Entonces, los viajes astrales conscientes o no conscientes son una necesidad evolutiva en ciertas etapas. Lo que tenemos que tener claro es que no hay que buscarlos, ni hay que forzarlos. Cuando un ser que puede tener viajes astrales conscientes hizo todo lo que tenía que hacer con ese aprendizaje, gradualmente su propia conciencia interna lo va retirando de esa experiencia y lo va llevando a la búsqueda de síntesis, comunión y sintonía espirituales, porque en el campo astral no hay en sí núcleos espirituales activos. El campo astral de la vida es el campo emocional, el campo de las emociones, es el campo de los deseos. En otras etapas de la humanidad, hace ya de esto casi medio siglo, todavía se encontraba en el subplano astral algunos elementos liberados de la interferencia psíquica, algunos elementos que respondían a la luz y que permitían que quienes hicieran experiencias astrales se encontraran con ese potencial lumínico, aunque limitado a la condición astral, pero que formaba parte de las oportunidades de aprendizaje y evolución que a esos seres les correspondiera. Hoy ya no es así. El plano astral está totalmente contaminado, el plano mental planetario y humano está totalmente contaminado. Lo que hoy propone
la energía de instrucción es que los seres busquen la vinculación con los núcleos internos, no con los campos intermedios, como lo son el campo psíquico planetario, que está compuesto en su contraparte inferior por el astral y en su superior por el mental. Entonces, buscar esto es un error. Si ocurre y si acontece, el ser tiene que aprender a estar en el mayor equilibrio posible, intentando dominar sus emociones. Cuando el ser en conciencia astral se percibe y entiende, se le da la posibilidad de entender que está viviendo un viaje astral, él tiene que intentar estar lo más elevado en ese momento, en la mayor quietud posible e intentando estar atento a sus movimientos emocionales para no permitirles el desborde o la compulsividad, o no tentarse con experiencias de satisfacción de deseos que son muy ilusorias y mucho más fáciles de concretar en el campo astral que en el campo material concreto cuando estamos en vigilia. Ahí podemos extraer de esa experiencia astral lo que en términos evolutivos se nos estuviera ofreciendo aunque no supiéramos qué, pero si lo estamos transitando es que lo necesitamos, pero estar atento para no buscarlo. ¿Cómo se puede favorecer el discernimiento? ¿Cuál es el límite de la mente analítica para ello? Si nosotros tenemos la capacidad de permanecer entregados y desapegados, vamos a favorecer el discernimiento. Porque en cuanto no estamos desapegados, esta cuestión de discernir se nos torna difícil, porque si no hay desapego, difícilmente seamos neutros, impersonales, imparciales. Entonces tiene que haber realmente una capacidad de soltar, de renuncia, de desapego. Porque en esta capacidad que ya está instalada, en esta actitud de desapego y de renuncia que pudiera estar instalada en nosotros, los preconceptos y los prejuicios no van a tener el mismo peso. Podría ser que hubiera resabios de preconceptos, de prejuicios, pero si realmente la actitud de desapego y de renuncia está ya suficientemente instalada, el mecanismo de discernir se facilita mucho. ¿Por qué? Porque abrimos una puerta a nuestro verdadero potencial de discernimiento, a partir de una genuina actitud de desapego y de renuncia. Hay personas que están listas ya para determinar aspectos de la vida mediante el canal intuitivo, mediante la intuición. Y no hay nada que interfiera más el canal intuitivo que el apego y la falta de renuncia. Porque el ser necesita tener un grado de desapego genuino y una renuncia genuina para que internamente lo que le fuera mostrado como necesario, como correcto, como apropiado, pudiera encontrar el campo de su conciencia libre de preconceptos, de prejuicios, es decir, libre de apegos, con capacidad de renunciar. Entonces, para discernir es muy importante eso. El ser no tiene que tener preferencia ninguna a la hora de discernir, sino que tiene que realmente privar en él esta cuestión de decir la verdad por sobre todas las cosas, la esencia por sobre todas las cosas. Si he de saber de qué se trata, que sea la verdad, no importa que esa verdad me guste o no. Tiene que haber un incondicional en nosotros respecto a lo que la verdad nos puede ofrecer. Hay aspectos de la verdad que no son ofrecidos a la humanidad simplemente porque la humanidad tiene preconceptos, prejuicios y una falta de desapego tan grande respecto a sus ideales y a lo que cree que tiene que ser y no ser, que esos aspectos de la verdad no pueden abordar la conciencia humana. Nosotros tenemos que hacer espacio en nuestra conciencia para que la verdad llegue, nos toque, nos permee. La verdad tiene que tomarnos por asalto, pero nos tiene que encontrar con un cierto tipo de característica, de condición, de cualidad. Entonces, si no hay renuncia, no hay desapego, si hay preconceptos, si hay prejuicio, si hay compulsividad en términos de ideales o preferencias compulsivas, la verdad no nos va a tocar. Y discernir realmente es dar con la verdad. Discernir no es otra cosa. Y la verdad es interior. La verdad no es lo que nosotros podemos determinar mirando las formas que se dan en este plano. Pues estas formas son engañosas. Cada vez más engañosas son estas formas. Entonces, la verdad es un aspecto interno de la vida. Discernir es la consecuencia de poder captar la realidad interna y ver qué aspecto de esa realidad interna busca reflejarse en nosotros con ningún otro motivo que ser una herramienta de aplicación. Entonces, para discernir, el ser tiene que ser un campo propicio para tornarse una herramienta de aplicación de la verdad.
Ahora, si un ser quiere discernir entre distintas mentiras para ver cuál aplicar, para eso tiene la mente izquierda, el consciente izquierdo. Quiere decir, las funciones básicas y primitivas del ejercicio de discernir. Porque si bien la verdad es interna, nosotros tenemos que preparar el consciente izquierdo, la mente racional, para tornarse, de algún modo, fértil en cuanto a la receptividad de los estímulos interiores, de la verdad. Porque ella tiene que ser la encargada de captar esa verdad cuando se revela. Pero para eso tiene que haber todo un trabajo previo. Entonces, si todavía estamos para ver, bueno, ¿cómo lo engaño a aquel? ¿Qué táctica voy a usar? Eso también es discernimiento, pero primitivo, básico, especulativo, egoísta. Cuando nosotros ya estamos hablando de discernimiento en estas charlas, hablamos de captar estímulos internos que en realidad nos van a decir cuál es la mejor forma para funcionar aquí en este plano en beneficio de todo y de todos. No estamos hablando de esa compulsión racional que siempre busca el beneficio propio. Entonces, al momento de discernir, el ser tiene que tener ejecutada ya, implantada esta cosa de decir, bueno, en mí lo desconocido encuentra siempre bienvenida. En mí lo desconocido encuentra siempre bienvenida. Que sepa lo desconocido que es bienvenido en mi conciencia. Si hay un aspecto de la verdad que es inédito y que está buscando expresarse, un aspecto interno, genuino, porque la verdad es interna, genuinamente, entonces que encuentre en mí un ser que diga, bueno, yo estoy abierto a lo desconocido. No importa si ese aspecto de la verdad es conocido por alguien, no importa si alguna vez asomó ese aspecto de la verdad aquí en este planeta, pero que cuente conmigo. Si mi posición previa siempre es estar abierto a lo desconocido y que la verdad me encuentre como terreno fértil en ese sentido, ahí voy a discernir, porque no voy a ofrecer resistencia. Hay seres en este planeta que están muy despiertos internamente. Sin embargo, no se pueden tornar herramientas genuinas de la energía espiritual por esta cuestión de ser tan rígidos al momento de permitirse humildemente la actualización, continuamente la actualización. Como si decir, esto ya pasó, esto ya no es para mí, tengo que estar abierto a otra cosa, fuera una deshonra. Una vez que se instaló en nosotros esto de que yo estoy listo para soltar todo. A ver, nosotros estamos dando esta charla, estoy listo para soltar todos estos conceptos. Si dentro de 10 minutos la vida me muestra que está viejo todo esto que dije, bueno, mostrame lo nuevo, si yo voy a estar listo para lo nuevo. Entonces lo viejo que pase, que pase, que pase. No acumulo lo viejo. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Si no, discernir y dar con la verdad va a ser muy difícil. La energía profética va expresándose acorde a la necesidad de los tiempos. Entonces, las condiciones proféticas, los profetas mismos, las necesidades proféticas, el alcance, la meta de las profecías, continuamente se va renovando. Si nosotros nos ponemos a leer profecías de hace 2000 años, que estaban destinadas a una humanidad, que era un campo con una determinada condición vibratoria, y queremos que esas profecías de ese modo sigan actuando hoy, podría haber alguna dificultad. Aunque la validez, quiere decir el periodo de vencimiento de una profecía, está previsto por las jerarquías. Quiere decir, son las leyes internas del cosmos, a través de las jerarquías que velan el funcionamiento de esas leyes, las que prevén la extensión, la validez, el grado de actualización que en cada ciclo en etapa o en cada etapa puede tener una profecía. Entonces, con cierta periodicidad, quiere decir, cada tanto, a lo largo del proceso de la humanidad, del proceso evolutivo de la humanidad, la condición profética va a emerger en base a las necesidades del planeta y de la humanidad, y los profetas van a tener la condición de aplicar esa energía en base a esas necesidades. Podría ser un ejercicio medio difícil esto de comparar las energías proféticas, la forma en que un texto profético está dado en la actualidad a cómo los mecanismos proféticos se ejecutaron en la antigüedad. Lo importante es que un ser, cuando está ante un texto que por algún motivo llega a sus manos y puede tener condición profética, él puede estar ante ese texto neutro, impersonal, imparcial. Un texto genuinamente profético estimula la conciencia a buscar la transformación y a responder a los arquetipos.
La energía profética es una energía que cuando es ofrecida a la conciencia lo que busca es religar la conciencia a los arquetipos. La función de un profeta es generalmente alertar al grupo, a la nación o a la humanidad toda, dependiendo qué tipo de energía profética fuera, respecto a desvíos o a desajustes o a faltas de sintonía o a alejamientos puntuales de aspectos arquetípicos que deberían ser retomados para que el proceso evolutivo de ese grupo, de esa nación o de esa humanidad, de esa cultura planetaria, pudiera efectivizarse con la mayor economía y la menor interferencia y mayor síntesis. Entonces, cuando un ser está ante una profecía que está actualizada, él primero tiene que entender que no hay una casualidad ahí, que él es un depositario válido de esa profecía, quiere decir, la profecía lo está estimulando para que él se transforme. El primero en ser estimulado para vivir la transformación que le correspondiera es aquel ser que, formando parte del linaje de los sabios o los profetas, recibe la profecía. Porque si hubiera rechazo en la conciencia de ese ser, la profecía no puede cruzar el puente desde los niveles internos de la vida hasta el lado externo de la vida, quiere decir, donde va a ser conscientemente recibida y donde va a tener que hacer su trabajo principal. Aunque en el momento mismo en que la profecía como patrón vibratorio está siendo procesada en el campo interno del profeta, empieza a actuar en ese nivel. Lo que ocurre es que la profecía no se limita a un nivel solamente. La profecía opera simultáneamente en los planos externos, así como también a partir de la dimanación que el núcleo interno del profeta hace. Cuando el profeta está escribiendo una profecía o la está manifestando, sea escrita o oral, primero se produce una resonancia en los núcleos internos del profeta. Una verdadera resonancia, es como un instrumento que entra en un rango vibratorio. Eso silenciosamente opera, va trabajando en la vida planetaria. Entonces, el alcance de las profecías, el tipo de idioma o utilización del lenguaje, tiene que ver con lo que la energía prevé que puede tener mayor carácter o alcance simbólico para los destinatarios. No solo lo que la profecía está colocando, sino el lenguaje que se utiliza tiene un alto poder simbólico. Y los símbolos tienen la capacidad de favorecer al momento de hacer un trabajo de transformación o de resintonía para actualizar la conciencia. Los símbolos tienen la capacidad de ofrecer caminos muy directos entre la inconsciencia de no haber percibido algo y la capacidad de retomar el vínculo con eso, hacerlo consciente y que sirva para el proceso de transformación de quien lo vive, ya sea un grupo, una nación, una persona, un individuo. Entonces, hoy la profecía, gradualmente, a lo largo de la transición, va a asomar a través de algunos canales proféticos, va a tener la condición, va a asumir simbólicamente el patrón que la misma energía imponga. Ser reconocido o no un texto o un impulso como profético es lo de menos. Es lo de menos. Si genuinamente ese impulso procede o está alimentado por la fuente interna y la conciencia puede vivir una asistencia para su transformación, que lo reconozco no como una profecía, es lo de menos. A medida que crecemos, vemos mayores oportunidades de servir. Puede darnos un indicio de cómo saber dónde es nuestro lugar, cómo reconocerlo. Si nosotros estuviéramos en un lugar que no es el que tenemos que estar, sería imposible, por más que lo intentemos, hacer lo correcto y lo necesario. Un ser podría intentar por todos los medios a su alcance, incluso obsesivamente, hacer lo correcto y lo necesario, pero si está en un lugar equivocado no va a poder. Porque lo correcto y lo necesario tiene que ver con una coordenada muy profunda, que incluye incluso el lugar donde nosotros tenemos que hacer lo correcto y lo necesario. Entonces, un ser en un lugar equivocado podría hacer experiencias positivas o negativas, pero lo correcto y lo necesario excede la limitación de lo positivo o lo negativo. Lo positivo y lo negativo tiene que ver con experiencias kármicas. Entonces hay etapas donde el ser dice, elijo estar acá, elijo estar allá, elijo estar en el techo, elijo estar en el sótano, elijo. En el marco de las elecciones puede estar haciendo experiencias positivas o negativas. Quiere decir, eligió dónde estar y puede estar haciendo cosas malas o buenas, como dice la gente. Puede estar haciendo cuestiones o desenvolviendo aspectos positivos o negativos. Pero, si el ser no eligió y fue llevado por la energía porque lo encontró disponible a un lugar
Solo en ese lugar va a poder hacer lo correcto y lo necesario. ¿Por qué? Porque lo correcto y lo necesario va a involucrar que él tenga que estar obligatoriamente donde la energía necesita que esté. Entonces rompe esta cadena, esta mera cadena de experiencias positivas o negativas, que sí se le va a facilitar en la medida que él quiera seguir eligiendo. Me voy a Europa, me voy al polo, me voy a vivir con los esquimales, me voy a vivir con los jíbaros, vuelvo, dejo una carrera, me anoto, voy acá, voy allá, cambio de trabajo, me dedico a vaguear, es lo mismo. Ahora, lo correcto y lo necesario tiene que ver con que el ser esté ejecutando lo que su conciencia interna necesita de él. Y eso solo tiene un momento, donde su conciencia interna necesita que él esté. Entonces ahí rompió con la elección, ahí rompió con la limitación. Solamente en aquel lugar donde nosotros podamos vivir en armonía, sentir que estamos en armonía, en equilibrio, ese es nuestro lugar. Si uno se va de ahí para otro lado y puede estar en armonía, en equilibrio, quiere decir que la energía quería que se vaya de acá y vaya allá. Entonces, en la medida que el ser realmente responda a los estímulos internos, si él pueda ir donde está siendo esperado por la energía, donde la energía tiene realmente previsto que él esté, así él se tenga que desplazar por todo el planeta, en cada lugar va a estar haciendo lo correcto y lo necesario, en la medida que pueda entrar en sintonía, en alineación y en disponibilidad. Entonces, uno no podría, aunque parezca redundar y redundar, porque esto a veces no se entiende, no podría estar en un lugar equivocado haciendo lo correcto y lo necesario. Porque ya estar en un lugar equivocado es estar haciendo de que nos levantamos hasta que nos acostamos lo que no es correcto, quiere decir lo que nuestra vida interna no está avalando. Nuestra vida interna dice, o nuestra alma dice, usted ahí no tiene nada que hacer, ¿qué hace acá? Y si el ser dice, no, igual voy a estar acá pero voy a hacer las cosas bien, usted puede hacer las cosas positivas, negativas, pero lo correcto es que usted esté donde lo voy a colocar, donde lo estoy estimulando que esté, y hacer lo que realmente solo en ese lugar el estímulo va a amparar, el estímulo va a encontrar cauce. Entonces es muy importante verlo desde este punto de vista. A todos nos pasará encontrarnos con gente buena pero inmadura. Tengo dos preguntas para ver en ese sentido. Primero, ¿cómo podemos ayudar a un ser inmaduro a crecer? Segundo, espiritualmente visto, ¿qué es un ser maduro? Un ser maduro es un ser que, acorde a lo que está previsto por su conciencia interna, logró acercarse al grado de concientización, al grado de compromiso, al grado de alineación, al grado de servicio que requiere su conciencia interna. Hay distintas etapas de madurez. Cada vez que nuestra conciencia interna crece, se amplía, automáticamente el ego y la personalidad tienen que responder con la madurez adecuada. Entonces, cuando el ser queda muy retrasado respecto a lo que los estímulos internos buscan de él, ese ser se dice que en ese momento está inmaduro. ¿Cómo puede madurar ese ser? En la medida que se acerca a la vida interna y va sintonizando, cumpliendo, ejecutando aquel propósito. Entonces ahí está en un estado cada vez más maduro. El ideal a partir de ciertas etapas es que el ser no quede tan atrasado cada vez que la conciencia interna se expande. Cuando el ser aprende a flexibilizarse profundamente, cada vez que su conciencia interna pasa por una expansión, por una iniciación, él inmediatamente se torna receptor de esos estímulos y aprende a reconocer el amparo interno, el respaldo interno, y surge en él una sed de transformación, una profunda sed de transformación. Esa sed de transformación corresponde a que la vida interna, su conciencia interna, al expandirse, renueva energías totalmente diferentes para él, coloca renovadamente las energías para él. El ser madura por aceptación de las energías internas que le son ofrecidas, pero en cuanto su alma o su espíritu se amplían, el flujo, la condición, la cualidad de energías que va a recibir va a ser superior, cualitativamente superior. Entonces él, si ya aprendió a responder, a diferenciar las energías internas, en la búsqueda de respuesta para satisfacer esa sed, va madurando acorde a esta nueva necesidad, a este nuevo estado. ¿Y cómo podemos ayudar a un ser inmaduro a crecer?
estando nosotros a la altura de nuestro propio requerimiento interno. Porque si me cierro a mis estímulos internos, a lo que internamente se me ofrece, entonces un inmaduro está con otro inmaduro. Porque el principal signo, gesto que un ser inmaduro tiene es rechazar los estímulos internos y creer que él, como ego, como personalidad, tiene la varita mágica para darle tratamiento a las situaciones por sus propias ópticas, sus propios razonamientos, sus propios análisis, sus propias comparaciones, sus propias especulaciones. Entonces, un ser maduro, para colaborar con un ser inmaduro, tiene que estar atento para actualizarse, porque en la medida que se actualiza en su relación interna, irradia esa energía de actualización y la pone a disposición del otro. Y aunque el otro no lo sepa, él es tocado silenciosamente por esa energía de actualización. Y esa energía de actualización opera como un estímulo subsidiario, suplementario, en cooperación a la energía de la propia alma de aquel ser que está buscando que él responda. Entonces no solo está siendo tocado por la energía de la propia alma, sino que está siendo irradiado por partículas, por conciencias que de algún modo ya están alcanzando esa capacidad de no distanciarse de la vida interna y cada vez que hay una expansión interna buscar ponerse a la altura de esa necesidad. Es buena la pregunta. No es más fuerte que el alma del otro ser, porque como nuestras almas operan en comunión interior, el alma de quien está maduro opera como un espejo para que los estímulos que de modo directo este ser no puede aceptar de su alma puedan operar más libremente a través de un movimiento de triangulación. Entonces, su propia alma sigue irradiando, estimulando, y el alma de este otro ser opera como cooperadora. Entonces fortalecen el estímulo que tu alma, si estás maduro, puede ofrecer a alguien que esté inmaduro. No es un estímulo exclusivamente de tu alma. Tu alma potencializa un estímulo que procede del alma del otro individuo también. Porque las almas trabajan en esa cooperación. Cuando el alma está despierta, puede no encontrar eco en el ego y en la personalidad. Entonces puede necesitar la cooperación, la intervención de otras almas cuyos egos, cuyas personalidades están más receptivas, a través de las cuales puede la energía pasar más profundamente. Las almas continuamente están en esa cooperación. Entonces no es que sea más fuerte, pero sí fortalece un proceso que el alma de ese individuo, de modo aislado, no podría llevar adelante. Por eso el trabajo de las almas es un trabajo tan complejo. Por eso es tan importante entender el fundamento, la característica de importancia que tienen los trabajos grupales evolutivos, porque se estimula y se ofrece a los egos en este plano que trabajemos juntos para aprender a asumir el trabajo de las almas en nuestro propio nivel. La humanidad lo adeuda todavía eso. En los niveles internos, las almas trabajan en comunión, en grupos. En los niveles todavía supranímicos, las mónadas trabajan en conjuntos, en grupos de mónadas, y trabajan con entidades mucho más elevadas. Y acá, en el nivel de la personalidad, donde el ego se polariza para hacer la experiencia encarnatoria, la división, la confrontación, la fricción, la indiferencia, el encapsulamiento, el aislamiento es el patrón de relación. ¿Por qué quebrantamos la vida planetaria? Porque nunca entendimos que cada partícula, fuera humana o no, tenía que recibir de nosotros cooperación, asistencia genuina, servicio. Entonces, acá todavía dudamos eso. Acá una persona nos hace un detalle de distintos aspectos de la vida planetaria. Habla de plantas, de frutos, de animales, de los reinos en sí, y comenta que estos elementos están en comunión, en correspondencia. Y pregunta por qué el ser humano no. Porque esos elementos, más allá de las fluctuancias, que son pruebas kármicas también en los reinos infrahumanos, no se alejaron suficientemente del arquetipo, mientras que el ser humano, en la superficie del planeta, se alejó del arquetipo. Y alejarse del arquetipo significó romper aquel eslabón donde él fundamentalmente tenía que cooperar y asumir el rol
de intermediario en términos de energías entre lo superior y los reinos infrahumanos. Entonces, cuando rompió ese rol por identificarse con los juegos de fuerzas de la materia, con las fuerzas involutivas, automáticamente descompuso todo un mecanismo de funcionamiento. Porque cuando el ser humano, como reino más elevado, materialmente hablando, en la superficie del planeta, entró en esta situación, descompensó todo. Porque la cadena evolutiva, la cadena de ampliación de las partículas que estaban distribuidas en los reinos infrahumanos, necesitaban de un ser humano con características arquetípicas, con capacidad de desenvolver aquello que evolutivamente le correspondía y que no solo se limitaba egoístamente a la propia evolución del ser humano. La propia evolución del ser humano involucraba, y esto la humanidad en general no lo sabe, involucraba la asistencia evolutiva a los otros reinos, y la humanidad no lo sabe porque nunca se interesó por servir a los otros reinos, sino por servirse del planeta y de los reinos egoístamente. Entonces, obviamente, que esta humanidad, que solo pensó en ella y solo vio con ojos de usufructo a los reinos infrahumanos, generó este aislamiento. Así todo, la descompensación entre los reinos infrahumanos en su vínculo no llegó a un colapso tan grande por la asistencia inmensa que las jerarquías han tenido. Si no, la vida en este planeta ya no existiría. Hay acá dos preguntas, dos papeles que son extensos, pero sintéticamente nos preguntan sobre estos fenómenos de los cuales cada tanto estamos hablando, de las promesas de aparición de la Virgen, de manifestación de la Virgen o de algunos otros miembros del panteón religioso católico o de otras religiones que tienen afinidad con el cristianismo católico. Hoy hablamos de esta cuestión de entender el proceso astral desde un punto de vista diferente, no quedarnos presos de eso. Hay seres que a veces necesitan pasar por estas cuestiones un ratito, evolutivamente hablando, pero tenemos que renunciar a todo este tema. Y hoy hay mucho de esto, porque fundamentalmente el cuerpo emocional de la humanidad, el cuerpo astral de la humanidad, es tan inmaduro, tan inestable, tan primitivo, que no puede permitirse desapegarse, no puede permitirse tomar distancia de ciertas cuestiones. Y sobre todo, esta inmadurez, este primitivismo, hace todavía que los seres deseen que ocurran cosas que los transformen sin ser ellos los que enfrenten su propia transformación. Entonces hay personas que están buscando que aparezca la Virgen porque creen que eso los va a transformar. Y objetivamente, la energía del Cristo que se manifestó hace 2000 años era inmensamente superior a la energía de la matriz cósmica universal, de la madre cósmica. Bajado al terreno de las personas, en el plano concreto, la energía del instructor Jesús y del Cristo que operaba a través de él era superior a la de María, que había servido de puente para que él se expresara en la materia. Si un ser de corte superior pudiera transformarnos, lo haría. Y Jesús y el Cristo a través de él no pudo transformar la humanidad, pero sí le señaló cuál era el tratamiento para la transformación. ¿Pero por qué no pudo transformar la humanidad? Porque a la jerarquía no le corresponde atentar contra las leyes de la evolución. Ni el Cristo, ni Jesús, ni María, ni ninguna jerarquía pasada, presente y futura pueden cambiar a nadie, porque el proceso profundo de transformación es algo que irrenunciablemente, insoslayablemente los seres tienen que emprender, consumar, vivir y sostener. Entonces, aquellos que inmaduramente van de un lado para el otro cada vez que se promete, es casi ingenuo. El 17 a las 9 de la mañana, el 30 va a estar a las 8. Tal día va a venir este y el otro, va a venir José, María y Pedro. Es una locura entender esto de esta manera, porque están bastardeando frente a la cara de estas personas que no les importa las pavadas que le digan mientras alimenten su ilusión
Y esta cosa tan primitiva de creer, ¿y si realmente aparece y yo no estaba? ¿Y qué podría ocurrir si él no estaba y apareció? Si ese ser está en un lugar, en un ámbito cualquiera fuera, convocado o no, con días de anticipación o espontáneamente, y aparece un miembro de la jerarquía, se manifiesta en algún nivel cercano al plano concreto, en el plano concreto mismo, ¿qué garantiza nada para ese ser? Porque si el ser no tiene capacidad de transformarse, no hay garantía ninguna. Y cuanto más prometan que van a aparecer jerarquías, menos jerarquías van a aparecer, y sí más entidades astrales. Y con el tiempo, esas entidades astrales van a empezar a plasmarse en el campo físico concreto. Y el engaño va a ser tremendo, y la prueba para quienes crean y se alimenten de esa energía, de ese desvío devocional, porque las entidades astrales están ahí de empezar a manifestarse físicamente. Ya en algunos lugares lo están haciendo. Cuanto más devoción desviada, cuanto más desvío devocional hacia estas energías astrales que estos grupos convocan, ese alimento va a empezar a dar sus frutos tarde o temprano. Por eso la jerarquía viene alertando desde hace décadas que a medida que la transición avance, estemos atentos para no dar crédito ni tomar como genuino real lo que en el mundo de las formas aparezca. Porque está alertando a la humanidad, porque la jerarquía sabe con suficiente anticipación que todos estos desvíos iban a empezar a darse, porque la humanidad en su inmadurez es un candidato absoluto para estos desvíos. Los seres, en vez de transformarse, van detrás de apariciones, de canalizaciones, de mensajes, que lo único que hacen es sacudir su emocionalismo, su sentimentalismo, y no elevarlos al contacto y comunión con la esencia que está presente en ellos, que es precisamente en ese campo interno donde la esencia está libre de interferencias, donde la jerarquía se nos ofrece. Entonces, estos movimientos masivos de miles de personas o de cientos de personas, para un lado, para el otro, es una muestra cabal del estado de conciencia, de primitivismo que la humanidad tiene y de la deuda que tenemos de transmutar el patrón emocional. Si la humanidad hubiera transmutado el patrón emocional, si la humanidad hubiera crecido en términos astrales y emocionales, si el cuerpo emocional hubiera aprendido a estar como un espejo orientado hacia la luz interna, todas estas cosas, todos estos circos, estas fantochadas no existirían, o existirían en una mínima escala, para poner a prueba de discernimiento, de sintonía, para poner y ofrecer aprendizaje a una mínima cantidad de personas, y no contrariamente como ocurre hoy, a mayorías, cada vez son más y más y más. Ya a la gente no le importa qué es, ni qué dicen, ni qué va a pasar. Le importa si le prometieron que iba a estar o María, o Jesús, o el Buda, o Saint Germain. No importa, a veces todo junto mejor. Todo por 2 pesos. Y hay que estar muy atentos a esto. Si los seres no se transforman, no encuentran paz, equilibrio y armonía, ahí tienen un síntoma y un símbolo para tener en cuenta cuando vayan a esos encuentros. Los que convocan de ese modo, en este momento en el planeta, pueden ser definidos como hechiceros, porque están haciendo magia astral directamente. Pueden ser definidos cómodamente como hechiceros si nos hacemos cargo absolutamente de lo que estamos diciendo. Un ser que promete otro ser, que va a aparecer una jerarquía, el 9 de julio, el 23 de julio a las 11, el 3 de agosto a las 10 de la mañana, una agenda de apariciones de la jerarquía, incluso como pasó una vez en un grupo que hace este tipo de convocaciones, pidió disculpas porque había llegado tarde la Virgen. Esto pasó, no lo estamos inventando, Nosotros no tenemos por qué mentir, porque con las cosas que hacen, aunque tuviéramos intención de mentir, nos superan la mentira. Una vez pidieron disculpas porque la Virgen había llegado tarde, y no sé qué tendría que hacer la Virgen que llegó tarde. Entonces, nosotros estamos excusados para hacer cualquier cosa, si la Virgen se puede excusar que llegó tarde. Claro, estaba canalizándose en otro lado seguramente. Les dice que no hay límite para lo que puede ocurrir. No hay límite. Algunos creen y otros no creen, pero están acompañando el tren
porque se sienten obligados por una falsa fidelidad, porque la fidelidad es para el Padre, no para un grupo. A ver, nosotros estamos aquí, un grupo de personas viviendo en Sierra del Cielo. La fidelidad de mi conciencia no es para con esas personas, en todo caso para la esencia presente en ellas. Si algún día me desviara o se desviasen, tendríamos que estar atentos, porque la fidelidad no es entre nosotros, la fidelidad es entre la esencia que está presente en nosotros, es para con esa esencia. La devoción, la fidelidad es para el único. Entonces, algunos se la creen, otros no se la creen tanto, pero se subieron al tren. Y algunos de los que se subieron al tren y saben y suponen que la cosa no es así, tienen un orgullo, una inmadurez que no les permite decir estuve 20 años acá o 30 años ligado a esta energía y ahora se fue al diablo, me tengo que bajar y decir que están todos locos. Y algunos orgullosos prefieren seguir, porque todavía no tienen la humildad para decir, bien, puedo estar en un lugar donde las cosas se hicieron bien 10 años, 15, 20, 25, pero ahora están haciendo mal. Entonces no me torno cómplice. Busco, me voy. La fidelidad es para con el Padre, para con la esencia que está en mí, y no con un grupo, no con un patrón grupal. Un patrón grupal es una estructura. Si la esencia, que en un momento dado lo encontró como herramienta o espejo, lo encuentra interferido y no se puede manifestar. Entonces, mucho cuidado. Sobre todo cuando empiezan las contradicciones. Hay grupos que están cayendo en esto, que hasta hace 4 o 5 años decían todo lo contrario, que esto era lo que estamos diciendo nosotros ahora. Precisamente, muchos de los grupos que están haciendo eso, hasta hace 6, 7, 8 años atrás, definían esto como nosotros lo acabamos de definir. Pero, a ver, esto que nosotros hacemos no es negocio. Si lo quisiéramos decir simbólicamente, es para comer en el día. Pero eso otro es un gran negocio. Y gradualmente empiezan a amasarse grandes movimientos materiales a través de todo eso. Entonces, no sería extraño, porque el astralismo es materia astral. Entonces no sería extraño que ciertas manipulaciones de corte astral o psíquico estén ligadas al movimiento, al acaparamiento, al manejo de bienes materiales de un modo muy, muy grosero. Son dos cosas bien diferentes lo que estás planteando. Lo de la metafísica es bien diferente a este otro, ¿no? Nosotros en estas charlas a veces explicamos a lo largo del tiempo por qué en una determinada etapa de la humanidad fue necesario que los seres ensayaran con esto de pedir y que se concretara. Vos decís ordenar, decretar y se concreta. Porque era necesario, y la jerarquía lo ofreció porque era necesario, que los seres humanos pudieran comprender que existía una fuente, un dador de todo, un creador capaz de dar todo. Incluso hoy, los que pueden negar que existe un dador de todo, un creador capaz de todo, porque es omnipotente, es omnipresente y omnisciente, ya todo el mundo, de algún modo, más o menos conscientemente, más o menos subliminarmente, tiene incorporado que existe ese creador y que es capaz de todo. En ese momento en que una humanidad tiene instalado en su estructura de conciencia que existe un dador de todo, automáticamente ese dador de todo te resta la posibilidad de que le pidas nada. Te lleva a la otra etapa, de que aceptes todo. Entonces, en una etapa, el Creador, a través de las jerarquías y de las leyes propias de la creación, le ofrece a las partículas la capacidad de pedir, la experiencia kármica de pedir, para que comprendan que existe una fuente que es capaz de dar todo. Pero cuando ya aprendiste que existe esa fuente capaz de dar todo, esa fuente te dice, bueno, ahora aprendió que existo, que soy capaz de dar todo, bueno, ahora no pida nada porque no le voy a dar. Ahora que usted sabe que puedo dar todo, acepte lo que le doy, porque lo que le doy es todo. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy importante, de entender que fueron óptimas esas etapas donde los seres pedían y a veces, y muy comúnmente a algunos, se les daba. De hecho, en la época en que Jesús dijo, pide y se te dará, estaba dando una clave para el aprendizaje, el cierre del aprendizaje de ese momento. Pero hoy, en esta misma etapa, pedir y que se nos dé es estar en un estado de apertura incondicional para que la vida me dé lo que considere. Entonces, hoy pedir no es decir dame tal cosa. Hoy pedir es decir aquella otra frase de Jesús, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Porque incluso él iba colocando frases que según la madurez del ser iban a servir en distintas etapas.
En una etapa pide y se te dará, y en otra hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Según el nivel de madurez de un ser, está como él va a sentir más cerca de su conciencia, más viva en su conciencia, la llama de una u otra frase. Entonces, hoy realmente esto de hágase tu voluntad, Padre, es lo que hay que hacer. Entonces la etapa de pedir quedó atrás. Hoy los seres que todavía le estén pidiendo a la Virgen, a Dios, a Jesús, están demorados, están atrasados. Incluso eso de decretar, decreto. Bien, hay etapas donde hay que fortalecer el ego, incluso esa fortaleza de ego o de personalidad, aunque excedida, si está orientada hacia la vida y la fuente interna dadora, corresponde, en ciertas etapas corresponde. Hoy tampoco sirve. ¿Cómo le voy a decretar yo al Creador lo que me tiene que dar? ¿Cómo yo voy a decretar al margen de lo que la ley de karma pudiera tener en cuenta para mí? A ver, acá todos estamos bajo la ley de karma, algunos más cercanos a ser regidos totalmente en un ciclo venidero por la ley evolutiva superior. Otros van a seguir bajo ley de karma en otros planetas, en otros sistemas solares. Pero no importa unos u otros. Hoy todos vamos a recibir, y tendríamos que estar abiertos a recibir, lo que el Creador coloque para nosotros. Porque si nosotros forzamos con el pedido, un ser puede pedir de todo, y su propia conciencia interna, y la propia ley de karma decir, ¿pero por qué pide eso si no le corresponde? Y el ser, no, quiero eso. ¿Pero por qué pide eso? Y quiero eso, hasta que la ley de karma le meta un palo en la cabeza. Calmate, le va a decir, eso no es para vos. Y hoy hay muchas personas que continuamente están recibiendo palos kármicos y dicen, pero a mí me pasa de todo. Pero lo que no tienen la capacidad, la flexibilidad, la claridad para ver es cómo están forzando continuamente, mediante malas elecciones o la no aceptación de lo que la vida les coloca, aquello que les está pasando. Entre las malas elecciones y cerrar la puerta para lo que la vida nos coloca, nos metemos en problemas. Si empiezo a romper con la compulsividad electiva y empiezo a abrir la puerta para que la vida me coloque lo que quiera y con gratitud aceptar lo que la vida coloque y le voy a dar el tratamiento más elevado, ahí voy a revertir gradualmente. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Cuando los seres necesitan realmente verdaderas apariciones que no tienen que ver con esta magia astral que hacen algunos grupos, son necesarias a ciertos seres que todavía no tienen la madurez adecuada y que su experiencia devocional necesita de eso. Las apariciones de Fátima fueron asistidas por la jerarquía del centro de Lis, que es una jerarquía intraterrena, es un centro intraterreno. Nosotros cuando estuvimos en el área de Fátima, en Portugal, y en otros lugares donde se expresa esa energía, pudimos percibir con profundidad, con claridad, esa gran asistencia, ese gran respaldo que ofreció y que ofrece todavía a ciertos seres, todo el mecanismo de la energía mariana, que en realidad es un mecanismo propio de una jerarquía. Existen grandes devas operando en Lis, que son fundamentalmente parte del gran andamiaje ejecutor, del sostén junto con otras civilizaciones intraterrenas y seres de otras categorías en términos jerárquicos, para que todo el proceso mariano tenga la efectividad energética que tiene. Pero no tiene nada que ver con estos movimientos que prometen, y lo que hacen es compulsivamente buscar hipnotizar. Lo que buscan estos movimientos es un consumismo hipnótico de sus promesas. Y cuando un ser empieza, sin filtro y sin anticuerpos, sin defensas, a tornarse un adepto compulsivo de promesas, su cuerpo emocional no puede vivir sin esas promesas, aunque después no se cumplan. Pero no importa, porque la promesa se va a regenerar y siempre van a encontrar el modo de colocarla de manera más efectiva para el que es inmaduro emocionalmente. Y no como vos no lo viste, pero adelante lo vieron, como vos no lo sentiste, vos todavía no sentís la energía, no tenés capacidad para percibir la energía. Entonces de un modo u otro hasta te hacen sentir que sos un pobre tipo que te dejó la vida estar ahí de regalo, porque todo lo demás vieron a la Virgen, la escucharon, la sintieron, tomaron té con la Virgen. Incluso algún privilegiado tomó nota de lo que le decía. Entonces, este es un riesgo muy grande que tenemos que empezar a dejar de correr. Las apariciones marianas genuinas son muy válidas cuando están asistidas por la jerarquía.
Pero estos programas, estos shows, estos reality mágicos, espirituales, místicos, religiosos, manejados por hechiceros, son muy peligrosos. Cada vez que la jerarquía lo considere, nadie sabe cuándo eso se desactiva. A ver, nosotros todavía, en esta etapa de transición, vemos naves en los cielos. Hace 100 años era decir, ver una nave. Hoy en día, pero si hay más naves que coches. Si un ser, cuando ve, está ante la energía de una nave, si no entra en reverencia y busca transformarse, ¿de qué le sirve ver una nave? No sirve de nada. Lo mismo ocurriría con las apariciones marianas. Hay seres que han tenido apariciones marianas y no se han transformado. No se han transformado. Lo único que hicieron fue sucumbir ante el desborde emocional que les generó. Pero en vez de superar ese desborde y buscar profundizar su sintonía y su entrega a la esencia que esa aparición estaba representando para ellos, lo que se quedaron fue saboreando todo ese matiz de los sentimientos bajos, el emocionalismo, del sentimentalismo. No sirve de nada. ¿Y qué promueve eso? Una sed mayor de volver a sentirlo. Entonces no les importa otra cosa que volver a estar desbordados sentimentalmente. Se tornan adictos al desborde emocional, al sentimentalismo que promueve eso. La jerarquía, cuando se manifiesta, no importa si se manifiesta como una aparición mariana, como una luz en los cielos, como una percepción potente de energía o de vibración, lo único, ni siquiera en último lugar, está promoviendo el desvío devocional. Cuando las conciencias de Lis alimentan las apariciones marianas, no las alimentan para que nosotros nos tornemos devotos de la jerarquía de Lis, ni que entremos a desviar la devoción para eso que estamos viendo. No es así. La jerarquía jamás estimula el desvío devocional. La jerarquía no buscó, ni busca, ni va a respaldar nunca que los grupos que inicialmente estaban bien orientados en términos cósmicos, como llegaron a un techo y de ahí no se pasaba, busquen el negocio de manipular religiosamente con todos estos discursos de las apariciones y acrecentar de ese modo la clientela, porque la clientela para todos esos grupos se multiplicó por 20 ahora, ¿se entiende? Se les fueron los más coherentes, que dijeron, esto enloquecieron y se fueron, pero era un pequeño porcentaje. Otros se quedaron, aceptaron más o menos a regañadientes, y se sumaron un montón que ahora, como es una religión y hablan de José, de María, de la Virgen, ahora lo aceptan. Entonces, es muy loco esto. Es muy loco porque todo el trastoque que hicieron en sus estructuras fue para sumar gente. Y sumar gente significa sumar poder material, que es lo único que les está interesando en este momento. Conste que esto se pregunta, nuestra intención es sacar estos temas gratuitamente. Si las personas necesitan, se tocan. Aquí nosotros intentamos que esté vigente y a disposición otra energía. Entonces, el que todavía necesita de aquello, tendrá que ir para allá. El que esté en condiciones de liberarse de ese tipo de cosas, puede venir a lugares como este, otros lugares donde todavía algunos aspectos del conocimiento estén contaminados mínimamente. Nosotros no decimos que no pasamos por pruebas para estar continuamente buscando purificar el trabajo de nuestro grupo en Sierra del Cielo, porque seríamos hipócritas. Nosotros somos seres humanos que tenemos trajes que son imperfectos, pero mientras prime en nosotros fundamentalmente el encuentro con la verdad, con la luz, con la energía, y no con los planos intermedios, las posibilidades de hacerlo con mayor economía van a estar en nuestro favor. Muchas gracias.